Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo se contabilizan los anticipos a proveedores? ¿Es cierto que deben sumarse directamente al inventario? La respuesta es no, no es cierto, eso es uno de los mitos. Infortunadamente alguien me dijo, pero es que eso está hasta en un libro de un autor de NIF. Pero es que el hecho de que un autor lo ponga en un libro no quiere decir que sea cierto. Cuando yo doy un anticipo de inventario no se puede llevar directamente a la cuenta de inventarios, como lo está planteando la pregunta. Entonces yo quiero proponerles aquí una diapositiva que hace parte del curso del Diplomado de Efectos Tributarios de la NIF. Dice lo siguiente, dice, mucho cuidado con la diapositiva, dice el mito de la contabilización de los anticipos. En Colombia hay una cantidad de mitos alrededor de NIF impresionantes. Es un mito que los anticipos de inventarios vayan directamente a la cuenta de inventarios o, por ejemplo, que un anticipo de obra civil usted lo pueda llevar directamente a alguna propiedad, planta y equipo. Eso es un error pues, que se cometió aquí desde el principio por una interpretación que alguien dio y que incluso me dicen que está hasta en un libro. Y digo, pues es válido porque es que además cada cual tiene derecho a sus propias interpretaciones, pero pues no es necesariamente la que está en la norma. Tranquilos que yo también me he equivocado bastante y todos nos hemos equivocado, pero uno tiene que ir a corregir ese tipo de tratamientos contables. Aquí, por ejemplo, la realidad es que las cuentas por cobrar son de dos tipos. Mucho cuidado. Las cuentas por cobrar financieras, que es cuando usted espera recibir dinero, por ejemplo, una cuenta por cobrar a un cliente, o las cuentas por cobrar no financieras, que son precisamente los anticipos y los pagos anticipados. Es decir, que a usted no le van a devolver el dinero, pero sí sigue siendo un activo. Si usted mira la NIC 1 en el párrafo 78b y la NIC Pymes, por ejemplo, en el párrafo 18-16 y varios conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría, entre ellos el concepto 2015-140 y otros mucho más modernos, el mismo Consejo Técnico ha aclarado y ha dicho, cuidado que eso es un error, los anticipos se llevan es por una cuenta 13. Es decir, los anticipos no se llevan directamente, bueno, a la cuenta que sea, no importa el código, no se llevan ni a los inventarios, ni en tránsito, ni nada de esas cosas, ¿sí? Entonces los anticipos a proveedores son cuentas por cobrar no financieras, tanto NIF como fiscalmente, y así lo dice la resolución 71 de la DIAN. Si usted mira la fila 50 de la hoja H2 del formato 2516, lo invito a que lo mire, allí dice claramente, los anticipos me los llevas como cuentas por cobrar, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque así lo dicen las NIF. Y como así lo dice la NIF, pues habrá que aplicarlo también tributariamente. Es decir, que, y además, los demás pagos anticipados, como por ejemplo las pólizas de seguros que usted paga, pues que sean importantes, también son activos no financieros. ¿Sí? O sea, cuentas por cobrar no financieras y se llevan al formato 2516 en la fila 74-77 y se amortizan en el término del contrato. Entonces voy a ponerles unos ejercicios rápidos que dicen aquí, casos típicos. Dice, anticipo a proveedores nacionales o extranjeros. Entonces dice aquí, voy a suponer que usted le hizo un anticipo a un proveedor, ¿sí? Entonces dice, si yo le hice un anticipo a un proveedor nacional por 100 millones, ¿cómo lo debe contabilizar usted? Como lo está viendo en pantalla en una 1330. ¿Y cuándo es mayor valor del inventario? Pues cuando le entreguen el inventario. ¿Sí? O si yo pagué una publicidad por anticipado. O si yo tuve arrendamientos por anticipado. Aquí me dice, por ejemplo, yo pagué un arrendamiento por anticipado de 24 millones, 2 millones mensuales. También lo tienes que llevar así. Estoy hablando de arrendamientos operativos. O anticipos de obra civil o suscripciones importantes. Y mire la de los seguros. Mire, mucho cuidado con los seguros, que aquí hay un mito. Los seguros, si yo pagué un seguro de 10 millones por 20 camiones y eso me vale 200 millones y eso lo pagué en noviembre, es un error que usted me lleve eso al gasto en un solo periodo. Se va a meter en un lío si lo lleva al gasto. Primero, porque no cumple la NIF y segundo, porque no cumple con las normas tributarias. ¿Por qué? Porque no hay asociación con el ingreso en un solo periodo. Mírese, por ejemplo, la resolución 71 de la DIAN que prescribe el formato 2516. Mire, por ejemplo, la fila 74 a 77 de ese formato 2516 en la hoja H2. Entonces lo debes contabilizar en una 1330. Ahora, no tiene que ser la 1330, puede ser cualquier otra cuenta que lleve el activo no financiero. Recuerde además que el artículo 74 raya 1 del Estatuto Tributario te dice claramente en el numeral primero que los anticipos y los gastos pagados por anticipado son intangibles, pero no en el sentido de la cuenta 16, del grupo 16, sino en el sentido de que son derechos de cobro, ¿sí? Y por eso es que tienes que cumplir también con la NIC 1, párrafo 78b, que te dice que esos anticipos son cuentas por cobrar no financieras. Y la taxonomía XBRL lo llama activo no financiero. Ahí yo les dejo
un enlace a la taxonomía ahí en las diapositivas. Estas diapositivas las encuentras ahí en globalcontable.com. También las voy a ver si las puedo poner como un comentario al final de este video. Y los puedes encontrar allí también en un video relacionado que habíamos hecho previamente o muy parecido en una pregunta que había hecho un usuario. Todo esto es tomado del Diplomado de Efectos Tributarios de la NIF, que los invito a participar. Allí, ¿qué hacemos con varias entidades? Lo hago con varias entidades, entre ellos con Global Contable.